Marco Carrión, presidente de la Cámara Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa, integrante del Consejo Consultivo, Productivo y Tributario. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muchísimas gracias, Alfredo, y gracias por la invitación al canal. El programa económico del gobierno recoge finalmente el consenso del sector productivo sobre el anticipo del impuesto a la renta para todas las empresas, pequeñas, grandes y medianas. Pero realmente en el plan de acción lo suprime, cambia la forma del cálculo y desde cuándo rige. Bueno, nosotros vemos con agrado las medidas que ha tomado el presidente. Debo manifestarlo que se han recogido muchas de las propuestas que nacieron en el Consejo Consultivo Productivo Tributario hace más o menos 6 meses atrás. Todas estas peticiones que las habíamos hecho y las habíamos trabajado en conjunto con todo el sector productivo, de alguna manera reflejan de las 10 propuestas que mencionaba el presidente, 8 se han recogido. Una de ellas es justamente la eliminación del anticipo al impuesto a la renta. Esto entendemos que rige desde el 2019 y sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, que es lo que habíamos buscado, que le resta mucho liquidez, sobre todo a empresas pequeñas que de alguna manera tendrían que estar anticipando un posible cálculo del impuesto a la renta. Lo vemos con agrado desde ese punto de vista, porque efectivamente nos van a permitir trabajar en otros temas para fortalecimiento de la industria, ¿no? Sin embargo, respecto al impuesto a la salida de divisas, el programa en el punto 11 del plan de acción propone una eliminación gradual condicionada a que mejore el saldo de la balanza de pagos privada. ¿Está de acuerdo o es insuficiente esta medida por su condicionamiento? Yo creo que eso más bien hay que trabajarlo desde el punto de vista del fortalecimiento del sector productivo, de los que producimos en el país. Eso no lo vemos muy fácil de implementarlo porque simplemente, pues, si no se reactiva el sector productivo, va a ser difícil eliminar ese impuesto a la salida de divisas, tal como lo manifiesta el presidente. Acordémonos que solamente para dejar de seguir endeudarnos necesitamos 5.5 puntos del PIB, esto es 5.500 millones de dólares que se tienen que generar adicionalmente para seguir manteniendo la estructura actual, es decir, el endeudamiento actual, es decir, no para pagar la deuda, sino para seguir manteniendo ese endeudamiento. Eso es bastante fuerte desde el sector privado y por eso es que estamos trabajando en varias acciones en conjunto con varios ministerios para buscar justamente aumentar esa cantidad de dinero que permitirá a las empresas salir adelante, fundamentalmente las pequeñas y medianas, porque son el sector productivo el cual puede generar mucho valor agregado en ese sentido. Pero al excluir a la balanza pública de importaciones, ¿se están liberando las importaciones del gobierno con arancel cero? ¿Es eso correcto, no establecer ninguna traba o límite al respecto? Bueno, eliminar lo que manifestábamos, eliminar algunos aranceles en ese sentido, pues beneficia de cierto modo y poner algunos beneficios a los aranceles para proteger a la industria nacional es justamente lo que habíamos también pensado dentro del Consejo Consultivo, no a las materias primas ni a bienes de capital, porque eso es peligroso y no se puede hacer sobre todo a materias primas que se importan para seguir produciendo en el país. Por eso era fundamental seguir trabajando dentro de los aranceles para buscar ese equilibrio que necesitamos para fortalecimiento de las industrias nuestras, sobre todo las medianas y las pequeñas que pueden dar ese salto. Entonces, respecto al alza de aranceles para la importación de bienes de consumo, ¿se beneficia en alguna medida a la manufactura nacional, a las pequeñas y medianas empresas? Sí, sobre todo creemos que sí, porque no va directamente el arancel a las materias primas. Eso lo estamos analizando y hemos hecho algunas observaciones al respecto y vamos a estar muy atentos a que no se generen subidas de aranceles, sobre todo a materias primas. Hemos visto, por ejemplo, algunas de ellas, el tema de plásticos, en los cuales si estamos importando vajilla plástica, cucharas plásticas, todo lo relacionado con plástico y no tenemos la capacidad para hacerlo aquí
aquí en el país pues estamos hablando ya de economías que se las pueden realizar efectivamente aquí en el país, sobre todo si bajamos ciertos costos a materias primas. Hay que incrementar mucho mano de obra calificada, hay que incrementar mucho el tema de, por ejemplo, de tecnología incorporando a nuestros procesos productivos. Eso es fundamental para bajar costos y esa es una de las cosas que nos está debiendo el gobierno en ese sentido. Es decir, miren, nosotros teníamos un 0.5% que se tributa a través del patrimonio, ¿no es cierto?, para lo que va al CT. Del aporte patronal que va al CT, eso de alguna manera no se ha recogido. Lo hemos conversado con el ministro Raúl Ledesma, él ha dicho que va a devolver ese dinero, pero todavía no se hace efectivo. Esos temas son los que todavía están, que nos está debiendo de alguna manera el gobierno. Ese es uno de los temas en los cuales nosotros seguiremos insistiendo, porque el tema de la capacitación, sobre todo con fondos nuestros, con aportes nuestros, que no se constituyan en un impuesto más, sino al contrario, que ese aporte que estamos haciendo sea efectivamente para lo que fue destinado, que es la capacitación para las pequeñas y medianas empresas. Y otro tema que nos está debiendo el gobierno y que fue recogido en el Consejo Consultivo era lo referente a las facturas, es decir, factura que se cobra, factura que se debe pagar, sea al Estado a través del IVA o a través del impuesto a la renta, pero tiene que ser efectivo, porque si nosotros estamos cobrando, sea la empresa privada o la empresa pública, facturas a 90, 120 días, eso nos resta mucha liquidez. Entonces, por ese lado también hay un deber y hay una obligación del Estado de regular este tipo de transacciones en el tema fiscal. Otro de los temas que le habíamos visto propositivo y muy interesante, el tema de la Bolsa de Valores. Nosotros estamos trabajando con la Bolsa de Valores de Quito y a propósito estamos lanzando una feria en el mes de mayo que va a ser la primera feria del ahorro y de la inversión. Trabajarlo directamente con la Bolsa de Valores. Ahí vamos a establecer una serie de mecanismos y de productos que van enfocados a las pequeñas y medianas empresas. Acordémonos que las pequeñas y medianas empresas en el país no cotizan en la bolsa. Este es algo muy interesante, muy novedoso y que lo recogió el presidente justo hace una semana en el tema del fortalecimiento en el tema de la bolsa, el mercado bursátil, ¿no? Entonces esto en otros países funciona muy bien. Hay otro tema además sobre el asunto de la liquidez de las pequeñas y medianas empresas. El punto 2 del plan de acción plantea una revisión tributaria que sirva de instrumento de reactivación productiva. Consiste en revisar el 100% de intereses, multas y recargos para micro, pequeñas y medianas empresas con plazo de hasta 2 años, incluyendo deudas al IES y a los gobiernos autónomos. ¿Estimulará la productividad o solo será un alivio? Bueno, acordémonos también que en épocas anteriores habían muchas empresas que estaban trabajando con el Estado y el Estado no les pagaba a tiempo. Eso generó una iliquidez para algunas empresas, sobre todo empresas nuestras que estaban dando sus servicios y proveyendo al Estado en el sector petrolero. Eso le restó mucha liquidez y les tocó a muchas empresas endeudarse, pedir financiamiento no necesariamente convencionales, no formales. Eso le generó mucho problema económico, no pudieron pagar algunos valores y esto de alguna manera, pues a través de esta amnistía tributaria, que así lo entendemos nosotros, le va a permitir ponerse al día. No ha sido siempre, sobre todo las pequeñas, las medianas empresas, permanentemente están cumpliendo sus obligaciones, pero la situación en el año 2015 y parte del 2016 restó mucha liquidez a nuestras empresas. Entonces esto le vemos no como una medida permanente, pero sí como un alivio, sobre todo a empresas que de alguna manera trataron de pagar a tiempo sus deudas, sus valores, pero que esto no va a afectar el capital de lo que tiene que cobrar el Estado. Afecta a los intereses y a los intereses de mora y multas que de alguna manera se vieron obligadas a pagarlas, los recargos, pero eso también no está bien, es decir, cobrar recargos de algo que ni siquiera el Estado te ha pagado y nosotros teníamos que pagar. Hubieron varias propuestas en ese sentido de cruzar deudas a través del IES. Gracias, Marco. Qué pena, porque teníamos varios. Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias.